Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Alodo. Hoy estaremos hablando de la inflamación del nervio ciático y en nuestra sección jurídica hablaremos de esos accidentes de tránsito. Así que tómelas. Botero, especialista en fisioterapia, quien viene a hablarnos precisamente de esa inflamación del nervio ciático. Una pregunta, ¿dónde está ubicado ese nervio ciático? Bueno, un saludo para todos, feliz de estar acá. El nervio ciático, queremos recordar que es el nervio más largo y más grande del cuerpo, por eso es tan factible que se inflame. Más del 40% de los adultos tienen en algún momento algún dolor del nervio ciático o alguna inflamación. Y está ubicado en la zona lumbar y sacra, la espalda baja, donde termina la espalda y empieza la cadera. ¿Cuáles son esos síntomas que nos ayudan a identificar que realmente está inflamado este nervio? Bueno, hay varios síntomas entonces. Podemos empezar con dolores en esa zona localizada, espalda baja, que se vaya sintiendo también en la cadera, en la nalga. Normalmente va bajando por la parte posterior de la pierna, por el muslo, pero por la parte de atrás. Entonces se va sintiendo todo ese recorrido en el transcurso de la pierna. Se puede sentir también hormigueos, cosquilleos, calambres, sensación de quemaduras, corrientazos, y en un momento cuando está más avanzado inclusive se puede hacer perder fuerza al momento de caminar o de hacer cambios de posición de sentado a parado, de parado a sentado, como que a veces las piernas no le responden a uno bien del todo. Y además que es muy doloroso. Duele muchísimo, es una combinación muy rara entre un dolor y una sensación de quemadura, de corrientazo, que hace difícil el cambio de posición, las actividades del día a día, la parte laboral, el deporte, todo eso. Entonces, inclusive ya llega un momento en que afecta muchísimo para dormir en la noche, porque se sobrecarga mucho todos esos músculos del tren inferior, la espalda, y cuando ya uno está en la noche para dormir, se relajan todos esos músculos, se enfrían, pero se va sintiendo mucho más agudo el dolor. Inclusive se puede agudizar también por el frío de la noche, de la madrugada. ¿Quiénes pueden llegar a sufrir de esta inflamación del nervio? Bueno, realmente le puede dar a cualquier persona. Es más factible en adultos mayores, por la sobrecarga muscular, por el sobrepeso, por todo lo que hacemos en el día a día, por las malas posturas, por las malas fuerzas, pero no quiere decir que a un niño, si está mucho tiempo en una misma posición o en un golpe, una compresión, no pueda sentir alguna inflamación del nervio ciático. ¿Existe algún tratamiento? ¿Cómo se alivia esta molestia? Bueno, la recomendación siempre va a ser llamar o buscar profesionales idóneos para manejar este tipo de dolores, este tipo de molestias, ortopedistas, fisiatras, deportólogos y nosotros como fisioterapeutas. Hay muchos tratamientos, empezamos desde la parte biomecánica, mejorar la postura, disminuir las variables que están causando este tipo de inflamaciones a nivel deportivo, a nivel laboral, a nivel de sobrepeso, ¿cierto? Todas esas variables que le están causando. Podemos hacer fisioterapia, hay obviamente un manejo farmacológico que el mismo médico de cabecera nos manda, y nosotros tenemos una innovación, un tratamiento con láser, que es lo que tenemos acá, es un láser de última tecnología, que lo que nos va a ayudar es a acelerar el metabolismo, disminuir la inflamación, disminuir el dolor y mejorar todos esos procesos de recuperación, mejorar la cicatrización, la oxigenación en sangre y la circulación. La hidroterapia también es muy buena, cuando nos mandan a ir a piscina, a hacer unos ejercicios específicos en piscina, nos va a ayudar a desinflamar mucho. Calorcito, frío, sauna, turco, jacuzzi, todo este tipo de tratamientos, de ayudas, también nos va a ayudar a mejorar mucho. Y ya luego que pase esto, pues siempre recomendamos actividad física, ejercicio, deporte, porque el movimiento es salud y el movimiento cura. Bueno, ¿qué pasa si una persona no acude al especialista, si no hace esos ejercicios? ¿Qué puede provocar? ¿Cuáles son los riesgos de no ir a tiempo y de no hacer todo este tratamiento? Claro que sí, es muy importante esa pregunta, porque a veces los seres humanos dejamos pasar y pasar y pasar, y cuando ya estamos bien, perdón la palabra, pero bien jodidos, ahí sí es cuando buscamos ayuda, consultamos. Entonces, primero, prevención, evitar que nos dé. Y si ya nos está dando y sentimos algo así, consultar. ¿Qué podemos sentir o qué puede pasar a largo plazo? Volverse una ciática crónica, una compresión ya muy fuerte de los nervios y que llegue un momento en que ya nos dificulte mucho mover
movernos, caminar, que perdamos mucha fuerza, limitaciones funcionales en conjunto, y obviamente eso le cambia la vida a cualquier persona. Si no te puedes mover, no puedes hacer deporte, no puedes ir a trabajar, va a afectar mucho la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa en las mujeres embarazadas? ¿Pueden llegar, son propensas a sufrir también de esa inflamación? Claro que sí, vemos mucho en las mujeres embarazadas en gestación, cuando entre más crece la barriguita, más pesadita está, se comprime más fácil el nervio ciático. No quiere decir que a todas les vaya a dar, hay algunas que tienen más facilidad de que les dé, pero sí tiene un punto en que entre más pesada esté la barriguita, se va a comprimir ese nervio ciático y empieza a molestar y a sentir este tipo de síntomas que mencionamos anteriormente. Para este tipo de mujeres embarazadas en gestación también hay unas terapias especiales que no se hace pues con medicamentos porque por riesgo del embarazo, pero tenemos unas terapias pélvicas, unas terapias también con un láser especial que no va a afectar en ningún momento al bebé ni al vientre, y les ayudamos muchísimo, estiramientos, yoga, pilates, unas cosas bien bacanas que les ofrecemos a las mujeres embarazadas para que cuiden su momento de gestación, y cuando ya tengan el bebé después del parto también hay tratamientos y terapias, acompañamiento posparto en la parte de músculos pélvicos, en la parte de si queda algún dolor y para descomprimir todos esos nervios. Bueno, yo me voy a acercar a nuestro monitor para compartir una información que tenemos preparado con nuestros televidentes que me da pie también a la siguiente pregunta, y es: una vez hagamos el tratamiento, ¿se puede llegar a volver a repetir la inflamación de ese nervio ciático? Claro que sí, es factible que se vuelva a repetir si no modificamos las variables que inicialmente nos llevaron a esta inflamación del nervio ciático, tales como el sobrepeso, las malas fuerzas, las malas posturas prolongadas, mucho tiempo en la misma posición, sea sentado, sea parado, sea de pie, movimientos de mucho impacto, saltar, correr, trotar, brincar, saltar en lazo, carga de malas fuerzas, ¿cierto? Una carga muy pesada, el estrés a veces también afecta mucho esto, entonces podemos desinflamarlo, curarlo, pero si no modificamos variables puede volver a repetirse. Bueno, entonces tenemos: para prevenir una nueva crisis de la ciática se debe hacer regularmente estiramientos para estirar los músculos de las piernas y de la columna. Totalmente. Seguimos con evitar el sedentarismo y practicar regularmente actividades como caminatas, pilates, hidrogimnasia, ya que fortalecen y estiran los músculos. Claro, esto hace un equilibrio totalmente positivo entre la parte física, la movilidad, la inflamación, pero también la parte emocional y la parte psicológica, porque entre más nos movamos, más hagamos actividad, también se van a liberar endorfinas y nos va a ayudar con todo esto. Y esto sobre todo para las personas que hacen trabajo en casa o desde sus propias oficinas, tratar de mantener la postura de la espalda correcta, tanto de pie como sentado. Importantísimo, y esto lo venimos hablando mucho después del encierro, después de la pandemia, que se aumentaron las jornadas laborales en la casa o en la oficina, malas sillas, malas posturas, entonces siempre recomendamos hacer pausas activas, cambios de posición cada 45 minutos, máximo cada hora. Si estoy sentado me voy a poner de pie, si estoy de pie me voy a sentar, y eso ayuda a que toda nuestra sangre, nuestra circulación esté más activa y que esos músculos no estén tan comprimidos. Estar siempre dentro del peso ideal. Importantísimo, entre más peso tengamos, más va a cargar la columna, y si la columna carga más, pues va a haber más riesgo de una compresión del nervio ciático. Y tenemos por último mantener el abdomen siempre fuerte para proteger la columna. Esto es importantísimo y lo escuchamos mucho desde unos años acá, y es el fortalecimiento, el equilibrio de la musculatura core, toda la banda abdominal, lumbar, glúteo, toda la musculatura central, que es la que equilibra todo el cuerpo. Entonces es muy importante ese fortalecimiento de esa musculatura abdominal, glútea y lumbares. Siempre va a ser importante hacer fisioterapia o hay casos en los que no es necesario acudir a ella. Bueno, miren, estamos en un programa, en una campaña de concientización para que las personas inclusive vayan a fisioterapia por prevención, así no les duela nada, así no tengan nada, una lesión, un diagnóstico de algún cambio, alguna molestia, sino como prevención, así como vamos a donde el médico a que nos hagan exámenes de sangre, de rutina, así como vamos de pronto a un spa para que nos haga un masaje relajante para consentirnos, también es muy importante acudir a los fisioterapeutas, a los profesionales, para que nos hagan una evaluación postural, de columna, mirar cómo están los músculos, cómo hay si hay riesgo de una inflamación
de la ciática o de alguna otra parte del cuerpo por movimientos repetitivos, por parte laboral, por parte postural, por debilidad, desequilibrios musculares, por de pronto mucha actividad deportiva y que de pronto no está bien enfocada. Entonces tenemos muchos perfiles, mucho cómo ayudarles, y si no hay ningún dolor, pues prevención para que evitemos llegar a un dolor, a una inflamación de estas. Lo invito para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega a través del correo electrónico alodoc@telemedellin.tv, en la que nos escribe Felipe López y nos pregunta: ¿en qué casos es necesaria una operación? Bueno, realmente ya es un caso muy extremo después de mucho tiempo, normalmente más de 2, 3 años, que se agotaron todos los recursos a nivel médico, fisioterapéutico, de muchos tratamientos que hay en el mercado, pues en la parte médica como hay ahora, y que se llegue a un punto en que nada sirvió y que llegue a hacer una descompresión del nervio ciático por cirugía. Realmente no es una opción como de lo que tenemos en cuenta al principio, no, es lo último que tenemos para pensar, o sea que digamos que se agotan todos los recursos y después de varios años se puede mirar si se necesita una cirugía, pero no es lo más común. Una última recomendación que le podamos ofrecer a nuestros televidentes. Bueno, recomendación principal, escuchar nuestro cuerpo, lo que siempre le estamos diciendo a los pacientes, a las personas. Si sentimos algo que no está bien, hormigueos, cosquilleos, calambres, corrientazos, sensación de quemadura, pérdida de fuerza, dificultad al pararnos, al sentarnos, que no estamos durmiendo bien, dolores que no son comunes, no dejemos pasarlo, no nos automediquemos. Las personas acostumbran a tomarse una pastillita para dormir esa sensación o embolatarla y sigue pasando el tiempo. No, eso significa que el cuerpo nos está diciendo que algo no está bien. Consultemos, busquemos ayuda para que tengamos un equilibrio en nuestro cuerpo y tengamos una muy buena calidad de vida. Y más ahora que estamos terminando el año, diciembre sin dolor, y que comencemos el otro año bien saludables, con bienestar, y busquemos ayuda de profesionales. Estamos para ayudarles, nos pueden seguir en redes, preguntarnos, tenemos la última tecnología para ayudarles a vivir sin dolor. Doctor Sebastián, muchísimas gracias por venir acá con este tema tan importante para nuestros televidentes. No, muchas gracias a ustedes, estamos para servirles, y nuestra misión es enseñar, prevenir y curar cuando ya se necesita. Y con esta última recomendación vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con el tema de nuestra sección jurídica, los accidentes de tránsito. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Regresamos en Alodoc y como les prometimos antes de los mensajes institucionales, vamos a hablar de esos accidentes de tránsito, y para eso hemos invitado a Jonathan Londoño, abogado especialista en Derecho Penal. Bienvenido. Juliana, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué le podemos llamar un accidente de tránsito? Un accidente de tránsito puede ser cualquier cosa. Lo único que necesitamos es un vehículo en movimiento y cualquier cosa, incluyendo seres humanos. Un peatón. Un peatón, un animalito, lo que sea, otro carro, una moto, una bicicleta, cualquier cosa. Eso es un accidente de tránsito. ¿Cuándo llamar a un agente de tránsito? Bueno, se llama al agente de tránsito sí o sí cuando hay lesionados, o sí cuando no podemos conciliar con la otra persona la reparación del daño causado al vehículo. ¿Cómo solucionar estos casos de accidentes de tránsito? Bueno, hay dos formas de solucionarlo, pero esto no implica que directamente se vaya a solucionar en el lugar de los hechos. Si los daños son solamente materiales, es decir, no hay un lesionado de por medio, las mismas personas que están involucradas dentro del accidente pueden hacer una cuantificación de cuánto costó o cuánto va a costar el arreglo y pues pactarlo entre ellos, ¿cierto? Pero si hay un lesionado, ya esa facultad no queda en manos de las personas, sino que queda en manos del organismo de tránsito e incluso de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí podemos estar hablando de unas lesiones personales culposas o en algunos casos dolosas, es decir, que intencionalmente le tire el carro o mi vehículo a otra persona. ¿Cuándo es necesario tener un abogado? Es necesario tener un abogado cuando literalmente ya nos vamos a una etapa judicial, no por medio de fiscalía, sino que nos vamos por medio de esa parte civil.
Es decir, tuve un accidente de tránsito con un camión de una empresa, con un bus de una empresa y no me quieren responder por los daños causados, pues entonces aquí acudo yo a la jurisdicción ordinaria y le digo, señor juez, vea, no me quieren pagar los daños, tengo un lucro cesante de tanto, es decir, lo que dejé de percibir producto del accidente, tuve una pérdida total de mi vehículo, no estaba asegurado, a mí me tienen que responder por eso, porque lo general o lo que se busca con esto es que literalmente nosotros como ciudadanos obtengamos una reparación integral de ese daño, porque se supone que teníamos las cosas bien, ¿cierto? A eso se relaciona esa cuestión y ahí es donde necesitamos un abogado. ¿Cuáles son esas implicaciones legales en las que se ven inmersos esos actores viales? Son implicaciones de carácter administrativo, extracontractual o incluso contractual y también penales. Entonces, administrativo, ¿por qué? Porque si yo genero un accidente de tránsito, o sea, si yo soy el causante de ese accidente, posiblemente me impongan un comparendo, ¿cierto? Y ese comparendo posiblemente va a venir acompañado de una multa de tránsito o incluso una suspensión de la licencia de tránsito. Ejemplo, conducir bajo el estado de alicoramiento de bebida o de sustancias alucinógenas, ahí podríamos estar hablando de que hay una suspensión de hasta por 10 años o incluso de por vida, que eso es muy grave, eso es muy grave. Si hay un lesionado, pues entonces aquí el encargado, si la persona, si son unas lesiones culposas, es decir, yo no tenía la intención de atentar contra usted, pero por cosas de la vida, no sé, me confié de que era muy bueno al volante, me confié de microsueño, cualquier cosa generadora de un accidente. Si la víctima denuncia que esas lesiones personales son culposas, pues entonces tengo que ir ante la fiscalía y la fiscalía va a determinar cómo son las cosas y obviamente estamos hablando de un proceso penal que es muy delicado, o sea, usted puede perder la libertad por un accidente de tránsito. Precisamente usted me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿en qué casos existe la privación de la libertad en cuanto a los accidentes de tránsito? Bueno, eso cada caso yo creo que es muy particular, porque cada caso es un mundo nuevo. En materia de derecho penal, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad penal en lesiones personales culposas, por lo general termina en una conciliación, que es una conciliación que se hace ante el mismo fiscal. Es decir, yo con el fiscal arreglo cuánto valen las cosas, o sea, la cuantificación incluso del daño corporal, eso lo puedo arreglar yo, ¿cierto? Muchas veces puede terminar con un preacuerdo, pero las penas no son muy altas, entonces esa persona no necesariamente termina en una cárcel, pero sí se obtiene justicia porque hay una sentencia en materia penal que va a determinar que usted fue responsable penalmente de ese accidente de tránsito que acaba de cometer y aparte de eso que tiene que pagar una indemnización. Uno no busca llegar allá, o sea, uno como abogado trata de solucionar todo antes de que llegue a ese espectro del derecho penal. Pero hay circunstancias que literalmente son ajenas pues, a nosotros como labor. Hay personas extremadamente litigiosas que no buscan la amigable composición, que no buscan las conciliaciones, sino que dicen eso que lo arregle el juez o que lo arregle el fiscal o que se vaya usted para la cárcel. Esa no es la solución para todo. ¿Qué pasa en el caso de encontrar en ese accidente de tránsito cuando se tiene una persona fallecida? Bueno, ahí hay un homicidio culposo. Ahí hay un homicidio culposo, son casos muy delicados, pasa mucho, yo creo que es uno de los delitos que más ocurre en Colombia, porque es que un accidente, nadie está exento de un accidente, puede ser un microsueño, hay que ser conscientes de que cuando estamos conduciendo aparatos muy pesados, incluso si sea una moto. Es decir, una moto a 30 kilómetros por hora puede fácilmente fracturarle la pierna a una persona. Y estamos hablando de una moto, ahora un vehículo que pesa una tonelada y media, 40 toneladas, pues son cosas que hay que tener ahí, ¿cierto? Entonces, esos homicidios culposos son investigados de oficio por la Fiscalía. O sea, no hay que esperar una denuncia, sino que la Fiscalía de una vez llega al lugar de los hechos y realiza la imputación, o sea, se llevan al conductor, qué pasó, cómo pasó, todo eso, se mete a un sistema ordinario en materia penal. Una última recomendación para nuestros televidentes en cuanto al tema de los accidentes de tránsito. Bueno, como todo conductor, usted tiene que revisar su vehículo antes de salir. No me puede confiar de que porque ayer lo parqueé bien en mi casa, en el garaje, en donde sea, entonces el carro va a amanecer bien.
En la noche pueden pasar muchas cosas, puede haber un roedor que le haya desconectado un cable y usted se quedó sin frenos, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces lo primordial es ser precavido, siempre manejar a la defensiva. Estas son cosas que le enseñan a cualquier academia de conducción, pero siempre manejar a la defensiva, respetar las normas de tránsito. La gente no sabe tomar, por ejemplo, una glorieta, buscar al menos instruirse cómo tomar las glorietas. Hay un dato muy interesante y es que cada que ocurre un accidente dentro de una glorieta terminan pagando ambos conductores, porque hay una figura que se llama concurrencia de culpas. ¿Por qué? Porque no supieron coger esa glorieta. Si hay un lesionado, pues obviamente tiene que llamar a los organismos de emergencias para que le presten una atención a esa persona. Siempre, o sea, no es, ve, vos estás bien, no sé qué con eso. Si está en el suelo es porque no está bien, entonces llame. Eso es lo primero, porque ahí puede verse inmerso en un delito que se llama omisión de socorro. Entonces hay que evitar estas cosas, ¿cierto? Luego ahí sí haga el trámite con el agente de tránsito. El agente de tránsito es simplemente un testigo técnico. Lo que él hace es que en el croquis que es la hojita que te entregan a ti donde está el dibujo, muestra la percepción de él al momento de llegar. Entonces siempre ser muy claros con ellos porque eso puede desencadenar en la condena o no del proceso. Y con estas últimas recomendaciones nos despedimos, no sin antes agradecerle por toda esta información que hoy viene a darnos en Alodoc. Muchas gracias a ti, Juliana, por invitarme. Los invitamos para que sigan conectados con toda nuestra programación y recuerden nuestra cita de lunes a viernes en Alodoc a las 8:30 de la mañana para que hablemos de estos temas jurídicos, de salud y bienestar. Hasta pronto.